¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes respecto de uno de los verbos más importantes que existen en el idioma inglés. Y me refiero al verbo do. Y por supuesto, si quieres seguir viendo más contenidos como este video, por favor suscríbete al canal y activa el icono de la campanita para que puedas recibir notificaciones cada que subimos nuevo material. En español, la forma más cercana que tenemos del verbo do sería el verbo hacer. En inglés, el verbo do, al igual que el verbo to be y el verbo to have, puede servir como verbo principal y como verbo auxiliar. Adicionalmente, el verbo do también nos va a ayudar para construir énfasis en las frases. En ese sentido, vamos a dividir nuestro video en dos partes. Una para conocer las formas en que puede presentarse el verbo do y la otra para conocer los usos que tiene este verbo en el idioma inglés. En ese sentido, vamos a encontrar que el verbo do tiene 5 formas. 2 en el tiempo presente simple, que va a ser do y does. 2 lo vamos a ocupar con los pronombres personales de la tercera persona del singular, he, she, it. Y do lo vamos a utilizar con todos los demás pronombres personales, I, you, we, they. La forma pasada del verbo do es did y es la única forma que existe en tiempo pasado, por lo que lo vamos a utilizar con todos los pronombres personales. Hasta ahora hemos visto 3 formas del verbo do: do, does y did. Las 2 restantes será el pasado participio done, que al respecto no confundirlo con este otro que está en tiempo pasado. Son 2 cosas diferentes, ya en otro momento lo podremos explicar, pero este como tal no es un tiempo verbal, solamente es una forma del verbo, y esta de aquí sí es una forma del verbo que expresa tiempo, en este caso el pasado. Pero bueno, la quinta forma que nos está faltando por mencionar es el verbo do en su forma ing, doing. Que a propósito, sobre los verbos en ing, ya también tengo un video en el canal. Les voy a dejar por aquí el enlace para que puedan consultarlo por si es de su interés. Muy bien, ya que conocemos las formas en que puede hacerse presente el verbo do, es tiempo de conocer cómo utilizar este verbo. Como ya lo habíamos mencionado, el verbo do va a tener 3 funciones concretas: ser verbo principal, verbo auxiliar y para brindar énfasis a ciertas expresiones. El verbo do nos va a ayudar para expresar muchas ideas. La primera de ellas tiene que ver con la realización de acciones, pero de acciones en términos generales, es decir, cuando no especificamos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver un ejemplo. What are you doing today? Aquí lo que queremos expresar es la pregunta: ¿qué estás haciendo hoy? Es decir, queremos saber lo que nuestro interlocutor está realizando. No es una acción en concreto. Aquí el verbo do en su forma ing nos está ayudando a expresar la idea de una acción en general. ¿Qué estás haciendo? No estamos particularizando. O por ejemplo este otro caso: Can I do anything to help? Aquí la pregunta lo que nos está ayudando a transmitir es: ¿puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo para ayudar? Es decir, no estamos enunciando una acción en concreto, sino la idea en general. Queremos tomar parte en alguna acción, pero sin mencionarla en concreto, porque el verbo do nos ayuda solamente a expresar acciones en términos generales. Otra de las ideas que nos ayuda a expresar el verbo do como verbo principal es para referirnos a ideas logradas o completadas. Por ejemplo, she does the crossword in the newspaper every day. Aquí la idea es: ella resuelve el crucigrama del periódico todos los días. Es decir, no inicia y lo deja a medias, sino que do nos ayuda a expresar el logro completo de una acción, de una actividad.
El verbo do también nos va a ayudar a expresar ideas sobre trabajos o tareas que tienen que realizarse. Por ejemplo, she has a lot of homework to do tonight. Ella tiene mucha tarea que hacer esta noche. Aquí podemos ver cómo el verbo do está directamente relacionado con la idea de tener que hacer la tarea. Entonces es claro cómo nos ayuda a expresar en función de este trabajo o de esta tarea que se tiene que realizar. En este caso, la tarea escolar, homework. El verbo do también nos va a ayudar a expresar ideas relativas al estudio de temas. Por ejemplo, en una carrera universitaria. What do you do at the university? ¿Qué estudias en la universidad? I do economics. Estudio economía. Aquí podemos ver cómo el verbo do en la pregunta, el segundo verbo do es el verbo principal. El primer verbo do en la pregunta es un verbo auxiliar. Más adelante vamos a explicar eso, ahorita no se preocupen. Solamente céntrense en que el segundo verbo do, que es el verbo principal, nos está ayudando a expresar la idea de qué estudias en la universidad. Y en la respuesta se dice I do economics, estudio economía. Es el énfasis de estudiar economía. El verbo do también nos va a ayudar a expresar ideas cuando tomamos parte en actividades. Por ejemplo, I did a lot of hiking when I was younger. Hice mucha caminata cuando era joven. Podemos ver cómo el verbo do, que está en su forma del pasado, está relacionado con hiking, que es la caminata. Y entonces nos ayuda a transmitir que la persona realizó en su juventud mucha actividad de la caminata. Finalmente, como verbo principal vamos a poder usar el verbo do para expresar ideas de crear o producir algo. Y esto básicamente lo vamos a encontrar, o principalmente lo vamos a encontrar en el inglés hablado. Por ejemplo, I like that photo. Can you do me a copy? Me gusta esa foto. ¿Puedes hacerme una copia? Aquí podemos ver cómo el verbo do se refiere a la idea de hacer la copia. Esto ocurre mucho, insisto, en el inglés hablado, no tanto en el escrito, porque en el escrito la acción propiamente sí tiene un verbo que es copiar. Entonces, en el inglés hablado podemos decir, can you do me a copy? ¿Puedes hacerme una copia? Para expresar justamente este tipo de ideas de crear o producir algo, en este caso, la copia de la foto. Ahora bien, como verbo auxiliar, do nos va a ayudar en 4 momentos. Primero, para hacer negaciones. El segundo, para construir preguntas. El tercero, para construir preguntas cortas. Y el cuarto, para hacer énfasis de las frases. Vamos a referirnos primero a la construcción de las frases negativas. La negación en inglés tiene una construcción muy sencilla. Vamos a tomar nuestro verbo auxiliar, en este caso do, en tiempo presente o pasado, dependiendo de en qué sentido queramos construir nuestra negación. Si es en presente, tendremos que ocupar do o does. Recordemos que does es para las terceras personas del singular y do para el resto de los pronombres personales. O bien en pasado did para todos los pronombres, ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos nuestro verbo auxiliar, vamos a agregar la partícula negativa not y vamos a tener nuestro verbo principal, es decir, el verbo sobre el cual recae la negación. Y aquí es muy importante decir que esta fórmula funciona para la mayoría de los verbos principales. Vamos a encontrar algunas excepciones, por ejemplo el verbo to be, que tiene su propia manera de negar las cosas, pero en la gran mayoría de los verbos va a funcionar esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. I did not see you at the concert last night. No te vi en el concierto la noche anterior. Podemos ver cómo la fórmula está claramente identificada. Tenemos nuestro verbo auxiliar did, por ende estamos hablando del pasado, nuestra partícula negativa not y nuestro verbo principal, que en este caso es see. Obviamente tenemos antes nuestro pronombre personal, porque como did es la misma forma en el pasado para todos los pronombres personales, si no lo colocamos no sabemos a quién nos estamos refiriendo.
si a tú, si a yo, si a él. Entonces en inglés los pronombres personales son muy importantes. Que a propósito, ya tenemos un video sobre pronombres personales. Pero bueno, regresando al tema, la fórmula se cumple. Y podemos hacer una contracción en la partícula not con nuestro verbo auxiliar. Y en lugar de decir did not, podemos decir didn't. I didn't see you at the concert last night. Y resulta inclusive mucho más fácil para la pronunciación, pero el significado no cambia, es el mismo. Y las contracciones para el resto de las formas del verbo do serían do not, don't, does not, doesn't. Para la construcción de las preguntas, vamos a seguir una idea básica general como en la construcción de las negaciones. Es decir, si queremos preguntar algo en presente, nuestro verbo auxiliar do debe estar en presente, do o does. Y si queremos preguntar en pasado, vamos a ocupar did. Y la estructura de las preguntas ya lo vimos en otro video de forma resumida, les dejo por aquí el vínculo a ese video, pero vamos a repetir la explicación. La fórmula es verbo auxiliar, pronombre personal, verbo principal y lo que queramos nosotros agregar a nuestra pregunta. Va a haber ocasiones en las que antes del verbo do podamos encontrar una WH word. Esto es preguntas como what, when, who, que nos ayudan a recibir más detalles en nuestra respuesta. Pero sobre este tipo de preguntas vamos a hablar después. Ahorita quedémonos solamente con esta fórmula básica. Vamos a ver un ejemplo. Do you play football? Aquí tenemos claramente la estructura. Verbo auxiliar do, pronombre personal you, verbo principal play y el complemento a nuestra idea, es decir, qué tipo de juego, fútbol. Si le estuviésemos preguntando a las terceras personas del singular, por ejemplo, he, she, it, tendríamos que sustituir nuestro verbo auxiliar do por does. Does he play football? ¿Juega el fútbol? ¿Él juega fútbol? La primera pregunta sería, ¿tú juegas fútbol? La segunda, ¿él juega fútbol? Y si preguntáramos en pasado tendríamos que decir, ¿Did you play football? ¿Jugaste fútbol? ¿O did he play football? ¿Jugó él fútbol? Podemos ver entonces cómo el verbo auxiliar, además de ayudarnos a construir preguntas, nos ayuda a brindarle temporalidad a lo que queremos preguntar o negar. El tercer uso del verbo do como verbo auxiliar es para dar énfasis a nuestras expresiones. Veamos unos ejemplos. I like your new jacket. Me gusta tu chamarra nueva. I do like your new jacket. Me gusta tu chamarra nueva. ¿Pudieron notar cómo cuando usamos el verbo do para expresar el énfasis mencionamos do con mayor fuerza? Esto en inglés se llama stress y es como acentuar la palabra. I do like your new jacket. Me gusta tu nueva chamarra. Y esto podemos ocuparlo también en las formas imperativas. Por ejemplo, stop talking. Deja de hablar. Do stop talking. Deja de hablar. Podemos ver la diferencia entre uno y otro. Cuando usamos el verbo do, la frase cobra mayor fuerza. Finalmente, el verbo do como verbo auxiliar para provocar énfasis en las frases nos va a servir para construir algo que en inglés se llama question tags, que en español son las expresiones interrogativas. Para que quede claro a lo que nos referimos, veamos este ejemplo. She plays the piano, doesn't she? Ella toca el piano, ¿no es así? Aquí podemos ver cómo la expresión está en presente simple. She plays the piano, ella toca el piano. Y queremos enfatizar nuestra afirmación con una expresión interrogativa. Doesn't she? ¿No es así? Podemos ver cómo la expresión interrogativa está en negativo, pero la podemos hacer en positivo. Por ejemplo, she plays the piano. Does she? Aquí la idea sería, ella toca el piano, ¿verdad? Y podemos ver cómo, aunque se use el positivo o el negativo,
no cambia la idea de dar énfasis a la primera expresión. Y aquí las reglas para construir este tipo de estructuras son muy simples. Primero, la frase que queremos enfatizar debe estar en un tiempo simple, ya sea presente o pasado. Y para enfatizar debemos de ocupar el verbo auxiliar y la persona tal cual corresponden con nuestra frase original. En este caso, la frase original es con she y tenemos que ocupar ese she en nuestra frase interrogativa exclamativa. Y el verbo auxiliar que le corresponde, por ser tercera persona del singular, es does. Si nosotros quisiéramos decir, por ejemplo, you play the piano, entonces tendríamos que decir do you o don't you. You play the piano, don't you? You play the piano, do you? Y podemos ver cómo la expresión interrogativa coincide con el sujeto que estamos utilizando en nuestra oración original. Bueno, no me resta más que agradecerte como siempre el tiempo que dedicaste para ver este video. Y por supuesto, si tienes alguna sugerencia para mejorar el canal o alguna duda sobre el inglés que quisieras que desarrolláramos en algún video especial, deja tu comentario en la parte de abajo. Y claro, si te gusta este video, dale like y compártelo en tus redes sociales porque finalmente el conocimiento es cosa de todos.